Paz y bien, nuevamente, carísimos hermanos. Vamos a continuar hasta donde podamos con este nuevo libro que hemos empezado, que es de Álvaro Pombo, titulado Vida de San Francisco de Asís, una paráfrasis. Vamos a continuar con este libro. Habíamos empezado hace unos minutos ya anteriormente con el primer capítulo, que se titula Por el camino de la hermana muerte. Estábamos más o menos a mitad del capítulo, entonces, bueno, pues vamos a seguir con este mismo capítulo, que nos queda verdaderamente muy reflexionados. Para nosotros es una reflexión grande. Cómo explica tan a la vez de sencillamente, tan delicadamente y paso por paso, cómo fue la hermana muerte. Bien, no quiero entretenerles más, mis hermanos, voy a dar continuación, seguimiento a este título que habíamos empezado hace como aproximadamente media hora, digamos, que era el titulado Por el camino de la hermana muerte. Vamos a ver si seguimos y a ver si le podemos finalizar en este audio, y si no, por la parte que no podamos, la continuamos en otro momento. ¿De acuerdo? Pues disculpar por las molestias y estoy en vuestras manos. Seguimos leyendo. Se sentó frente a él, junto al lecho, el hermano León, en un taburete para tomar el dictado. Nosotros nos arrodillamos a los pies de la cama, a ratos sentándonos sobre los talones o apoyando la cabeza en el grueso panel de madera. El hermano Francisco yacía incorporado a medias sobre las almohadones y en la habitación solo había la luz del verano. Disculpen por esa llamada. Son las cosas del directo, como decimos, y vamos a dar continuidad. Disculpen por la interrupción. Decíamos que y en la habitación solo había la luz del verano, que declinaba ya a una vela gruesa cuya llama encendida se alzaba como un fuego fatuo en la superficie de un pequeño lago de cera derretida, y que con ocasión de movimiento cualquiera del pergamino o nuestro se inquietaba como un símbolo del espíritu vacilante del bienaventurado. Se oían los aleteos polvorientos de las mariposas de la luz, se oía sofocado por las cristales emplomadas el tránsito de la madera de los carros. Saludamos aquí nuevamente a Reflexiones Católicas. Paz y bien, hermanos. Gracias por vuestro seguimiento y perdonar por nuestra interrupción anterior. Son las cosas del directo, como veníamos diciendo. De madera de carros, seguimos aquí, continuamos, y los vecinos que ya se recogían y que probablemente hablaban del hermano y de nosotros en el alto dormitorio episcopal, asustados e inútiles, porque la muerte del hermano Francisco era como una extensión de tiempo vacío
insulto para rellenar como un formulario el tiempo de los deberes pendientes. Entonces, como de pronto en la memoria se encadenan unas tras otras las señales y todos los signos y todos los pasos que velozmente hacen presente al corazón lo rodeado. Se oyó la voz vehemente, aunque debilitada, del hermano, precipitándose como en sus sermones de cosa en cosa, la elocuencia hilativa y monótona del bienaventurado era ahora como un nuevo, incesante, claro resumen de su vida contenido en su muerte, como una semilla en un gigantesco nogal, y dijo: hermano León, hermano mío, ten cuidado con el tinterillo, no vayamos a desprestigiar las baldosas del suelo del señor obispo y quedar peor que mal. Y el hermano León no le entendía y tuvo que repetirlo lo mismo, de tal suerte que lo que tenía que copiar a las palabras amigables de Francisco se intercalaron en nuestros oídos una trama indisoluble, porque entre esas palabras y lo que predicaba el hermano no había diferencia tonal. Era todo un continuo, una misma urdimbre, el habla hablada y el habla predicada. No distinguíamos bien a veces si hablaba o si predicaba, pues lo hacía con la misma vehemencia. No era capaz de adoptar ahora en el dictado de su propio testamento una entonación diferente de la que utilizaba para hablar a nosotros, a la gente que le seguía. Así que las primeras palabras sonaron como las cosas de siempre, aunque no lo eran. El Señor de esta manera me dio a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia, porque como estaba de joven en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos, y el Señor mismo me condujo entre ellos e hice misericordia con ellos, apartándome de ellos. Lo que me parecía amargo me parecía dulzura del alma y del cuerpo. Después me detuve un poquito y salí del siglo. Entonces nos levantamos y nos miramos. Vimos, recostado en los almohadones de raso, al joven Francisco que nos había seducido y arrastrado y conmovido y convencido para que abandonáramos no sólo nuestras propiedades, sino tras nosotros singularidades y abrazáramos así la anónima pobreza, mugrienta y santa. ¿Qué medra solicitaba por la lepra y la peste y la concupiscencia y la gracia de Dios era al mismo afilado el rostro por la vida ascética y por la muerte aún más ascética, el ejercicio mortal de su lente muerte, que le singularizaba afianzándole y cambiando la oscuridad de su piel por una resplandeciente, no claridad, la blancura de la muerte vecina. Su voz era vehemente y jovial, y su rostro benigno, y nos fijamos en que había dicho ver y no tocar o acariciar un leproso. Era lo contrario de lo que resultaba grato a la vista, lo contrario de la pulcritud. La falta de pulcritud, las criaturas pestilentes que sin embargo eran para él Cristo mismo. Un Cristo que, por cierto, blasfemaba como aquel leproso impaciente
del hospital, insoportable y altanero, poseído por el diablo, que constantemente profería palabras groseras y maltrataba a quienes lo atendían. Blasfemaba de Cristo bendito y de su Madre Santísima, y los hermanos acabamos por dejarle por imposible, a su aire, no queriendo hacerlo, sin embargo, sin que el bienaventurado Francisco, que estaba en una ermita próxima, lo supiera. Sí lo hicimos saber, y Francisco se acercó al leproso y le dijo: Dios te dé la paz, hermano mío. Y se enfureció el leproso y dijo: ¿Qué mierda de paz puedo esperar de Dios si me ha quitado toda la que tenía y todo bien me ha vuelto podrido y hediondo? Y Francisco le contestó: Tú ten paciencia, ten paciencia. Pero qué paciencia, ¿de qué hablas? Contestó insultante el leproso. Además, ¿tú crees que enfermo como estoy, los hermanos que mandaste van a atenderme? Les doy asco. Entonces el hermano Francisco, iluminado por la luz de Dios, se dio cuenta de que el hermano cristiano le poseía el maligno, y se arrodilló y se puso a rezar, y cuando acabó de rezar se levantó y dijo: Ya que no te gusta cómo lo hacen los otros hermanos, te voy a servir yo. A ver qué tal. Y el leproso dijo: ¿Y qué vas a hacer tú que los otros no hagan? Haré todo lo que tú quieras, dijo el bienaventurado Francisco, dispuesto a todo, aunque nos sonó como si hablara a bulto. Eso dijo: haré todo lo que tú quieras, hermano. Con que sí, dijo el leproso, pues lávame de arriba abajo, porque el hedor que despido no lo aguanto ni yo. Y el hermano Francisco dijo que calentáramos agua con hierbas aromáticas, cuantas más mejor, las que pudiéramos, y le desnudó y se puso a lavarle, y un hermano subido en un taburete le echaba por la cabeza un cántaro de agua caliente. Y lo que veíamos no nos lo creíamos, porque no podía ser y nunca había sido, porque era imposible que resplandeciera la carne macerada, embellecida y recuperada por las santas manos del bienaventurado Francisco. Se miraba el leproso a sí mismo y vio que empezaba a curarse, y comenzó a arrepentirse de sus pecados y a llorar amarguísimamente, y a fuerza de llorar y llorar se le curaba a un tiempo el cuerpo y el alma, y decía: ¡ay de mí, que merezco el infierno por las villanías que hice a los hermanos y por la impaciencia y las blasfemias contra Dios! Y no paro de llorar durante 15 días seguidos con sus noches. Y el hermano Francisco se marchó enseguida para no complacerse en sí mismo, para que no le diera las gracias a él, sino a Dios. ¿Te has distraído, hermano León? ¿O me he quedado yo dormido hablando? Que es posible. Tanto almohadón y tanta manta dan sueño. Y lo mejor es eso, hermano, porque yo estoy pendiente ahora que más pongo. Pon, el Señor me dio tal fe en las iglesias que simplemente rezaba y decía: Señor Jesucristo, te adoramos también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero. Y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste el mundo. Y después el Señor me dio y da tanta fe en los sacerdotes que viven según la forma de la Santa Iglesia Romana y a causa de su orden, que si me hicieren persecución quienes fueren,
quisiere acudir a los mismos, y si tuviese tanta sabiduría como la que tuvo el sabio Salomón, a los pobrecillos sacerdotes de este siglo los hallase en las parroquias en que habitan, allende su voluntad no quiero predicar, y a esto y a todos los otros quiero temer, amar y honrar como mis señores, y considerar pecado en ellos no quiero, porque al Hijo de Dios distingo en ellos y son mis señores. Y se detuvo un momento y nos dijo, y nos miró, y después que el Señor me dio hermanos, nadie me enseñaba qué debía hacer, y no sabía qué hacer, y decía, ¿ahora qué hago? El Altísimo me reveló que debería vivir según la forma del Santo Evangelio, y yo hice que nuestra forma de vida fuera escrita en pocas palabras y sencillamente en el Señor Papa me las confirmó. Y aquella que venáis a tomar la vida, como vinisteis vosotros los primeros, todo lo que podían tener se lo daban a los pobres, y tan contentos estaban con solo una túnica remendada por dentro y por fuera, y con el cordón y los calzones, y no queríamos tener más. El oficio, lo decían los clérigos, al modo de otros clérigos, y los laicos decíamos Padre nuestros, y bien gustosamente permanecíamos en iglesias, y éramos indoctos y estábamos sometidos a todos. Y yo trabajaba con mis manos y quiero trabajar, y quiero firmemente que todos los otros hermanos trabajen en algún oficio compatible con la decencia. Los que no lo saben, que lo aprendan, no por la codicia de recibir la paga del trabajo, sino por el ejemplo y para combatir la ociosidad, y cuando no nos den la paga del trabajo, recuperamos al Señor, pidiendo limosna de puerta en puerta. El Señor me reveló que hiciésemos este saludo: el Señor te dé la paz. No era como si entre Francisco y nosotros, entre su voz apagada y nuestros sollozos contenidos o nuestra atención, hubiese cierta distancia, aunque fuese muy pequeña. No había ninguna distancia porque nos reconocíamos en su voz, que hablaba por nosotros, sin dejar por eso de ser cada uno de nosotros quien era cada uno. El hermano Bernardo, el hermano Gil, el hermano Maseo, el hermano León, el propio Francisco. Éramos cada cual un individuo diferente y todos, sin embargo, éramos uno. ¿Cómo recordábamos lo que decían de nosotros? ¿Quiénes son estos y qué es lo que hablan? Cuando empezamos, el temor y el amor de Dios estaban por todas las partes como apagados, y se desconocía el camino de la penitencia. Es más, era considerado como necedad. Los ojos que nos miraban estaban iluminados y azulados y relampagueaban por la concupiscencia de los ojos de la carne y de la soberbia de mi vida. Se nos consideraba necios y borrachos, carentes de toda esperanza, viviendo como perros y yendo descalzos, vestidos de sacos, y hasta los mocitas, viéndonos venir, huían despavoridas para no contagiarse, pero apenas los advertíamos porque eso era el exterior, y nosotros, inspirados por Francisco,
nos movíamos en una interioridad de penitencia, de atención, de alegría, de conversación que nunca cesaba, porque vivíamos en ese interior de nuestra vida del principio, a pesar de la esperanza y la hostilidad de quienes nos acusaban de haber renunciado a nuestros bienes y vivir de los ajenos. ¿A quién se le ocurre? ¿No decían en nuestras casas dejar vuestras propiedades para ir a pedir por las calles y los campos? Todo sobrevenía ahora imbuido de la luz de aquellas últimas horas de la vida del hermano Francisco. Recordábamos cómo le dijo a un obispo: si tuviésemos posesiones, Señor, necesitaríamos armas para defenderlas. Ahí nacen las disputas y los pleitos, los 1000 impedimentos naturales que imposibilitan el amor de Dios y del prójimo. Mejor no tener nada, así nos sentíamos más libres, encadenados por la penitencia y la oración. Más libres era nuestra atención pendiente de Dios por mediación del bienaventurado Francisco para comprender el mundo a la vez desde todos los lados, porque el deleite empezaba ya en el ver sin desear. El deleite era acariciar sin poseer, oír sin adormecernos, sin romper nada. No poseíamos nada, no alterábamos nada. El mundo, las cosas, los animalillos, los cacharros, los aperos, las amapolas, los armadillos, los gatos, las palomas, confiaban en nosotros, alineados como en una alacena de madera clara y resistente. Y tan sin curiosidad era nuestra mirada, tan libre, tan sin nada, tan, que verán, pobre, que vernos reflejados en la superficie espejeando del mundo, ya no decíamos porque ya no deseábamos. Ahí estamos nosotros, sino esos son. Nos daba igual, pero no por defecto, sino por exceso, e incluso el dinero nos daba lo mismo. Las brillantes monedas de oro, de plata, de cobre que las gentes llevaban en bolsitas de piel atadas en la cintura, no se nos antojaban dinerillos para las 1000 gratificaciones, consumiciones, los gastos de bolsillo. Nos dimos cuenta entonces del desacostumbrado, del inaudito, del no natural carácter del tiempo, quizá no todos a la vez y quizá ninguno del todo, pero fue entonces y no antes cuando el hermano estaba ya cerca de la muerte y toda su vida y nuestras vidas que habían crecido de la suya como brotes se veían a la luz triste, no obstante ser gozosa de la gran despedida, inmovilizadas como el viajero que completaba desde la posada todo el camino recorrido. De pronto nos dimos cuenta de que ahora que vivíamos dilatados e inmóvil, sobrepasaba no sólo hacia adentro, hacia la conciencia, sino también hacia afuera, hacia el mundo, el ahora aristotelético. El tiempo ya no era simplemente el número del movimiento según el antes y el después, ni era simplemente un tiempo psicológico objetivo, como si el tiempo hubiera saltado sin dejar de ser tiempo humano fuera de su estructura propia, como si hubiera saltado más allá de sus dos éxtasis propios, el antes y el después, de tal suerte que no transcurría y no era sin embargo la eternidad todavía,
No contaban para nosotros las aceleraciones ni las prisas, porque el tiempo de los franciscanos iba a ser tiempo del reino, un tiempo que no transcurría aunque transcurriera, el tiempo de la consumación y del desinterés por los frutos de las acciones, la era de Cristo, que ponía en suspenso la ferocidad de los lobos y de los hombres, la ferocidad de los malos y la ferocidad de los buenos. Cuán desemejantes somos hoy los que, envueltos en tinieblas, no sabemos ni lo necesario. Si alzamos nuestro corazón y nuestras manos al cielo, si nos decidiéramos a vivir pendientes de las realidades eternas, ¿acaso tendríamos noticia de lo que ignoramos ahora? Así caminábamos por el centro, no muy extenso de Italia, dábamos vueltas y vueltas por los mismos sitios, Asís, Spoleto, Perusa, Siena, Riete. Íbamos siempre a pie de dos en dos, uno tras otro. Las jornadas eran muy largas y a la vez muy cortas. En un abrir y cerrar de ojos que transcurrió todo. Ahora nos mirábamos y nos costaba esfuerzo creer que realmente tuviese que morirse el hombre con el hermano Francisco. Parecía inmortal. Quiso siempre para nosotros la condición de peregrinos, acogerse bajo techo ajeno, caminar en paz de un lado a otro, anhelar la patria, porque Francisco no sólo aborrecía la ostentación de las cosas, sino que también detestaba profundamente que hubiese muchos exquisitos enseres. Nada quería en las mesas y en las vasijas que recordase el mundo, para que todas las cosas que se usaban hablaran de peregrinación, de destierro, y de algún modo la tristeza y la memoria y la esperanza y de la vida eterna nos acunaba y nos adormecía, porque estábamos cansados, además pendientes del hermano. Los enfermos cansan, los moribundos cansan, un santo moribundo también agota. Por eso nos acunábamos en la tristeza y nos dormíamos un poco. En cualquier caso, nos sobresaltó el nuevo tono al oírle decir: mando firmemente por obediencia a todos los hermanos que estén donde estén, no se atrevan a pedir en la curia romana, ni por sí ni por intermediarios, ninguno documento en favor de la Iglesia ni de ningún otro lugar, ni sobre pretexto de predicación ni por persecución de los cuerpos, sino que si algún lugar no son recibidos, márchense a otra tierra a hacer penitencia con la bendición de Dios. La frase siguiente era casi más imperativa que la anterior, porque decía algo que estábamos hartos de oírle y de practicar y que sin embargo ahora volvía a sopesarnos. Quiero firmemente obedecer al ministro general de esta fraternidad y al guardián que le plazca darnos, y de tal manera quiero estar cautivo en sus manos que no pueda ir o hacer fuera de la obediencia de su voluntad, porque es mi Señor. Casi nos quedaban unos 30 años de vida, íbamos a comprobar las dificultades de este quiero firmemente obedecer. Cuando a alguien se impone la obediencia que se desencadena, uno se anula, además se tiene conciencia de que sólo teniendo personalidad puede uno someterla sin perderla. Servir es ser libre. Pero no todos los hermanos eran grandes personalidades, muchos eran espontáneamente
sumisos, apocados. También nosotros éramos apocados comparados con Francisco. Él no era apocado, él era de pronto muy caprichoso. Nos dijo que el palacio episcopal y aquella escolta armada no eran sitio para él. Quería bajar a su cabaña de la Porciúncula. ¿Qué ocurría? Era la muerte propia, la otra muerte, apropiada al mester de juglaría, la burlona, la paródica. Quería ser tan humilde, el palacio no conjugaba con la pobreza del Evangelio. Querría ser un moribundo ejemplar, porque querría ir a otro lugar, ser tan humilde como Cristo. Nos acordamos de las parodias del hermano Juan, el simple, que imitaba en todo al hermano Francisco, a que su vez imitaba en todo a Cristo, el círculo teológico de la parodia convertido en una apariencia de dolor y redención. Bien, hermanos, discúlpenme un momentico que voy a beber un poquito de agua. Gracias. Sigo. Siguió diciendo, y no digan a los hermanos, esta es otra regla, porque esta es una recordación, amonestación, exhortación, y es mi testamento, que yo, el hermano Francisco, pequeñuelo, os hago a vosotros, mis benditos hermanos, para que mejor guardemos católicamente la regla que prometimos al Señor. Oíamos dos voces, una nos interpelaba mediante benditos hermanos y otra nos obligaba por obediencia a no añadir ni quitar nada a sus palabras y a tener siempre con nosotros el testamento junto con la regla, y nos chocaba, sobre todo aquella insistencia de sus palabras. Nos reanimaban, sus caprichos. Ahora sus insólitos caprichos nos hacían pensar en una insólita mejoría, como si la vida se alzase briosamente contra el vecindario gris de la muerte y moviéndose al santo con sus antojos a los que nunca había cedido. Así cuando quiso un poco de pescado que le trajimos y luego a pesar de todo no quiso comer, tenía que ser Lucio. Y otra noche quiso tomar un poco de perejil y lo pidió humildemente y se llamó al cocinero del palacio episcopal y éste dijo, ya es de noche cerrada y no voy a poder distinguir el perejil y palpón. Y dijo el santo, tú vete, hermano, y tráeme las primeras hierbas que encuentres. Y el hermano cocinero bajó al huerto y arrancó las malezas que tenía más próximas y subió, y vimos las malezas y vimos al observarlas más atentamente que entre ellas había unos cuantos ramitos de perejil lozano. Y aunque nosotros nos alegrábamos y cumplíamos gustosos con sus caprichos, algún otro puso con frecuencia mala cara. Por eso el hermano Francisco nos reunió a todos y dijo que le disculpáramos, que no era solo por su persona, sino por toda la orden. Para no causar molestias a sus hermanos, quiso que le bajaran a la Porciúncula. Fuimos acompañados de toda la muchedumbre de Asís desde el palacio episcopal. Recorríamos el camino que se deslizaba al pie de las murallas. Llegamos al hospital de los leprosos. Nos pidió que nos detuviéramos. Desde ahí
bendijo a toda la ciudad de Asís y llegamos por fin a la Porciúncula. Estábamos ya en la cabaña reunidos Rufino, Ángel, Tangredi, León y Maseo. El hermano bendijo a Bernardo de Quintavalle delante de todos, pues fue el primero en seguirle en la pobreza evangélica. Iba de mal en peor. Por más que cantábamos, por más que rezábamos, por más que hablábamos con él, la hermana muerte no se deja entretener. No era menos terrible por mucho que fuese hermana nuestra, se ponga como se ponga el bienaventurado hermano. En la cabaña, como no cabíamos a la vez todos los hermanos, nos íbamos turnando para estar con él lo más posible, más por nuestro propio bien que por el suyo. Y dio la casualidad de que un día se cruzaron los turnos por lo visto y con él no estaba nadie. Le oíamos llamarnos que parecía cuchichear, aunque le oímos claramente en aquel atardecer melancólico de ese último otoño. Fuimos corriendo y nos dijo: casi se me olvida, con tantos alifafes uno encima de otro como estoy. Le preguntamos: ¿Qué se te olvida? Y era la señora Jacoba de Setezoli. Quería que le mandáramos decir por carta cómo estaba él de salud, es decir, la poca salud que le quedaba en este mundo. Creo que si le contáis cómo me encuentro, será una delicadeza para con ella y un gran consuelo, creo yo. Y otra cosa, decirle que os envíe un paño color ceniza como el que los cistercienses en el país de ultramar fabrican. Y otra cosa, que si me puede también mandar el mostacieli, aquel de almendras que me preparaba cuando estuve en Roma. Nos pusimos de inmediato en la carta, escribiendo uno, el hermano León, la mayor parte de las veces, y los demás perfeccionando algún detalle. Esta señora de Setezoli, a quien por cierto el bienaventurado hermano solía llamar, tomándose quizá una confianza, el hermano Jacoba, era una señora por todo lo alto, emparentada con la más noble familia de Roma, descendientes de los Césares y además de rica y poderosa. Ahora estaba viuda y era muy piadosa, entregada a Dios a consecuencia de la gracia conseguida de Dios por la predicación y méritos del bienaventurado. Talmente otra Magdalena parecía ahora, por lo devotante que vivía y por lo continuamente que lloraba. La amistad con Francisco le venía desde 1212. De origen normando, esta joven dama, viuda del señor Gracián de Setezoli, enviudó siendo muy joven. Estos los Setezoli, la familia eran una rama de los Frangipani. La señora Jacoba tenía propiedades entre el Palatino y el Circo Máximo. Escrita la carta, salió un hermano en busca de otro hermano que pudiese llevarla a Roma velozmente. En esto, que de pronto hay en la puerta traqueteo de caballos, la cacharrería del metal de los soldados, el inconfundible rumor de escolta noble y un hermano el que estaba dando al otro hermano la instrucción de llevar la carta a Roma, sale a abrir y se topa cara a cara con la que en un lugar remoto se buscaba. Sorprendido vivamente,
corre hacia el santo sin poder contener la alegría y dice: Padre, una buena noticia. Y Francisco lo que exclamaba: es bendito sea Dios, que ha encaminado al hermano Jacoba hacia nosotros. Abrid las puertas y haced que pase la que ya está entrando, porque la disposición que a las mujeres prohíbe la entrada en las clausuras, con el hermano Jacoba no hace al caso. Muy conmovido y dichoso se sintió el noble cortejo y el gozo de la consolación espiritual de encontrar con aún vida al bienaventurado hermano. Desataron luego en lágrimas, y para que a este gran milagro no le faltara literalmente ni una coma, resultó ser que el hermano Jacoba había traído inspirada por Dios, por quien si no, todo lo que en la carta le pedía Francisco, el buen amigo: un paño ceniciento para mortaja de su cuerpecillo, cantidad de cirios, una muselina para cubrirle bien la cara, y para la cabeza una almohadilla bordada lujosísima, con la que por cierto se quedó el hermano Elías. Dado eso, sí, por la señora de Setosoli, a conciencia de ver a Elías atento como un cuervo a la cabecera del común amigo. Pero estas son miserias nuestras, que en un rumiar de después salen veces como espumarajos. Que Dios nos perdone por pensar. Pero lo curioso, lo casi más milagroso de todo, bien mirado, era que hasta el pastel trajo consigo el Mosticelli, y es que el bienaventurado Francisco era un goloso, que no se puede expresar de otra manera, y como estaba realmente ya a morir, el Mosticelli comió poco, apenas nada, y tuvo que comérselo el hermano Bernardo, por no despreciarlo aún, que sin ganas. Nos ahogábamos en llanto. Quiso que le pusiéramos en el suelo, desnudo, para recibir a la hermana muerte. Vinieron también los animales en cortejo. Las últimas horas quiso que le tendieran sobre el suelo, sobre la tierra desnuda, y quiso estar desnudo. ¿Por qué? Porque los vestidos simbolizan las ataduras del mundo. Luego era consciente de que se moría, de que al morirse tendría lugar una nueva arremetida del enemigo de siempre. Del mundo dijo: he concluido mi tarea, Cristo os enseñé la vuestra. Nos deshacíamos al oírle en lágrimas y desfallecíamos por la demasiada de dolor y compasión. Elías contuvo los sollozos y dijo, quitándole los calzones y la capucha: hermano, reconoce que por mandato de santa obediencia se te presta esta túnica, los calzones y la capucha, y para que veas que no tienes propiedad sobre estas prendas, te retiro todo poder de dárselas a nadie. Nos pareció excesivo. Era una injerencia del hermano Elías en la intimidad de la muerte cercana, y aunque el santo se manifestaba jubiloso por haber quedado desprovisto de todo, nosotros pensamos que se propasaba Elías, cosa
cosa que se vio más tarde cuando Francisco nos bendijo diciendo: conservaos, hijos todos, en el temor del Señor y permanecer siempre en él. Y pues se acerca la prueba y la tribulación. Dichosos los que perseveran en la obra emprendida. Ya me voy, adiós, su gracia os encomiendo. Y bendijo y todos los presentes y a todos los ausentes y también a los que vivían en cualquier parte del mundo y a los que habrían de venir después hasta el fin de los siglos. Pues bien, carísimos hermanos, gracias por habernos estado atentos, haber escuchado lo que ha sido esta narración de esta vivencia con el título Por el camino de la hermana muerte, de este libro que hemos empezado, de Álvaro Pombo, Vida de San Francisco de Asís, una paráfrasis. Sin más, por el momento, me despido de todos ustedes hasta una nueva sesión. Que tengan todos un feliz día. Carísimos hermanos, paz y bien.